Desde pequeñito ya en casa teníamos cámara, o sea que en la familia tenemos el Super 8, se grababan imágenes y siempre, como antes, esto tú enviabas a revelar los rollos de películas, tardaba como 2 semanas en llegar, ¿no? Se revelaba en el extranjero y siempre esto era una fiesta, era un acontecimiento. Mira, han llegado las imágenes del cumpleaños y tal. Yo muy pequeñito, me acuerdo, nos sentábamos todos en el salón con la familia, los primos, y proyectaba las imágenes y para mí eso era magia, ¿no? Yo recuerdo de chiquitito que eso me gustaba. Luego ya llegó el mundo del vídeo, pues mi padre tenía una cámara y yo la hice mía, vamos, se la quité. Y ya empecé estaba todo el día con la cámara a grabar mis primeras piezas con mis hermanos. Eran, bueno, pequeños sketches o reproducciones de películas, anuncios, pero era un poco jugando, ¿no? Muy de niño. Entonces, al ver que me gustaba, pues ya entré en la escuela de imagen, cuando acabé la EGB. Y ahí ya empecé a hacer mis primeros cortos un poco más serios y tal, envié a certámenes de cortos. Me picó el gusanillo y al terminar pues entonces me fui a la escuela de cine y ahí fue cuando me di cuenta que no tenía ni idea, ¿no? Y me lo tomé en serio y ya estuve estudiando a fondo hasta que ya, bueno, empecé a trabajar y a día de hoy, ¿no? Han pasado muchos años porque acabé los estudios y hasta los 15 años hice mi primer largo, ¿no? Techo y comida. Techo y comida es una película que, por ejemplo, no hay movimientos de cámara en la película o no hay un traveling, no hay una grúa, tal, pero bueno, yo es que decidí que narrativamente eso no era necesario, no es que no tuviéramos dinero, claro que lo teníamos para hacerlo, ¿no? Cosas de ese tipo. O igual, por ejemplo, la dirección artística, ¿no? Las viviendas, todo lo que salía, pues pensaban que a lo mejor son nuestras casas o que era lo que había porque no tenemos dinero. Y todo eso, pues bueno, se construyó un plató, se decoró, se montó, bueno, como se hace en el cine, ¿no? He escuchado comentarios o he leído muchas cosas como que no teníamos medios, que es cierto, pero no precisamente por eso, porque eso son ideas de dirección y hay un trabajo, un equipo grandísimo haciendo esa labor, ¿no? Que a veces se ha confundido una película de bajo presupuesto con ideas narrativas o ideas con intenciones muy marcadas o muy claras. Claro, una película de más presupuesto, si lo haces es por elección, ¿no? Pero en este caso, Techo y comida te acerca más a la naturalidad, ¿no? Es lo que yo buscaba con esta peli. Una de las secuencias que más me gusta y más costaron en Techo y comida es cuando ella va al abogado porque recibe una carta y desde que está sentada en la salita esperando, la llaman, entra por el pasillo, va al abogado, se sienta y la cámara va delante de ella hasta que se queda frontal y el abogado siempre está en off, le cuenta todo lo que sucede, se tiene que ir de casa y la seguimos de espalda hasta que se va por la calle, ¿no? Eso fue muy complejo técnicamente, hacer esto con todo un equipo dentro de una oficina que era real, muy pequeñita, pértiga, sonido, cámara, luces, y lo ves en la peli y parece tan natural, ¿no? Que es un reto. Pero es que tengo la suerte de contar con Natalia, que es una actriz que te mira y de hecho matiza mucho todos los detalles de interpretación. De hecho, bueno, yo creo que el Goya ya lo ganó por esa secuencia, ¿no? Porque está brillante. De hecho, cuando la rodamos había gente del equipo llorando en combo. O sea, se le había olvidado a los compañeros que estaban allí que estábamos rodando una peli, que eso no era verdad, y la gente allí llorando en combo. Cuando vino con Techo y comida nadie esperaba nada y ahora se espera mucho. Nosotros nos reíamos allí en el teatro, ¿no? Porque la gente, bueno, habla los corrillos y tal, que a ver qué hace el director de Techo y comida, y también porque como la película que presento es tan distinta, que cuando salió el proyecto adelante pues también me dio un poco de yuyu, ¿no? Porque es un thriller policíaco, ¿no? Y yo venía de Techo y comida y el cine que me gusta hacer, o lo que entiendo por el cine, es muy distinta a esta película. Entonces, claro, pues eso siempre te da, bueno, cuesta, ¿no? Cuesta hacerlo, pero yo he intentado esta película llevarla a mi terreno y hacerla como a mí me gusta, de forma naturalista, sin ser muy efectista, siempre buscando, bueno, pues un poco lo natural, ¿no? Lo que es más cercano al espectador, ¿no? O el realismo. Siempre me gusta mucho el realismo, ¿no? Porque me parece más cercano al espectador. Así es como yo entiendo el cine, bueno, transmitir sentimientos, emociones. Siempre intento al menos que la obra sea lo más fiel posible a esta idea. Ser más realista, no fragmentar tanto la imagen, mantener el plano largo.
O sea, más un poco lo que el documental, ¿no? El vídeo aficionado que se ve muchas veces en las pelis, ¿no? Siempre transmite una verdad, o un vídeo, hoy día sería grabar un vídeo con un móvil, ¿no? Sin cortes. Creo que eso tiene mucha fuerza y transmite mucha verdad. Por ejemplo, en Techo y Comida busqué más eso, de hecho todas las secuencias son un plano, ¿no? Si la podía analizar, excepto hay una que hay que no lo pudimos hacer, y bueno, pero siempre intentaba uno de los ítems que teníamos en realización era toda la secuencia en un plano. Ahora, por ejemplo, en cambio, en La Menor de las Tortugas, pues la historia te pide otra cosa, pero he intentado también ser realista y naturalista, pero de otra manera, ¿no? Por ejemplo, en las peleas que hay, no hacer cortes, ¿no? Para mí era un reto hacer una pelea en un plano secuencia. Cuando lo dije, bueno, eso fue una bomba, ¿no? En el equipo, porque es muy complicado, por ejemplo, trabajar el maquillaje, los golpes para los especialistas. Yo la verdad es que es la primera vez que he rodado una pelea y no sabía cómo se hacía. Lo que sí tenía claro era el efecto que quería conseguir en pantalla. Y al final, bueno, lo hemos conseguido hacer, ¿no? Que parece muy sencillo, como muy natural. Parece una pelea de verdad, como yo digo, ¿no? Pero bueno, rodarlo fue una aventura. Con él me entendió, vamos, hemos entendido muy bien porque los dos teníamos la misma intención con la peli y también entendemos el cine de la misma manera. Yo hice un primer borrador como una base para eliminar las tramas que no nos convencían de la novela o que no funcionaban, y una vez que tuve eso ya se incorporó él, ¿no? Pero claro, al ver, él proponía, claro, tiene otra visión y le dio la vuelta completamente. Al guión hicimos una escaleta a 4 manos de toda la película, secuencia a secuencia, con lo que queríamos mantener de la novela y de la versión que ya estaba, y a partir de ahí hicimos un desarrollo, pero eso fue solo, lo trabajó él. Yo ya estaba con otras cosas. Una vez que estaba todo claro, lo dejé en sus manos y él estuvo hasta acabar una primera versión. Y fue fácil, nos entendimos muy bien y bueno, yo estoy encantado. José es que es un crack. Yo creo que tiene un futuro muy prometedor, que ahora hemos sacado otra peli, tiene varias que va a sacar de aquí a muy poco y no para de currar. Bueno, yo me siento muy cómodo con él. Pero Los Hermanos Dardenne para mí es un gran referente. Me encantan todas sus pelis, siempre, cada vez que sacan alguna, pues me la veo, ¿no? Y el cine que él lo hace, pues también me gusta muchísimo. Siempre el cine social me ha tirado, pero nunca pensé que yo, como autor, iba a hacer este tipo de obras, ¿no? Me gustaba como espectador de jovencito, cuando estudiaba y tal, y luego no me lo he propuesto, pero siempre acabo haciendo esto. O sea, las historias, pues sin ninguna intención, primero Techo y Comida y ahora La Maniobra, pues acabo haciéndolo y me he dado cuenta que es lo que me gusta, pero siempre estoy abierto, me gusta no encasillarme ahí, a ver la siguiente que hago, ¿no? Pero bueno, yo veo que sí que me tira, ¿no? Que me tira mucho. Está muy idealizado, ¿no? El cine, la gente piensa que somos millonarios y que solo hacemos películas, ¿no? Ojalá, ¿no? Pueda dedicarme solo a hacer películas. Este proyecto trabajamos mucho. Yo es que soy técnico y he trabajado mucho en productora, más que nada montando, ¿no? Yo soy montador, ha sido lo que, para que nos entendamos, me ha dado de comer siempre, ¿no? Y he trabajado mucho pues haciendo trabajo para la televisión. Desde que hice Techo y Comida es cierto que, bueno, que se me han abierto nuevas puertas. Ahora estoy realizando y dirigiendo pues documentales ficcionados, ¿no? Y es lo que más he hecho, digamos, entre película y película, he hecho estos trabajos para la televisión. Ahora, de hecho, bueno, aquí en Málaga, pues precisamente esta tarde proyectamos uno de ellos, que es Juanito, ¿no? De futbolista del Real Madrid y de aquí de Málaga. Yo no soy muy futbolero, pero sí que, bueno, me enganchó un poco con el docu, ¿no? Porque lo he conocido a él y su vida, pero me parece una persona muy apasionada en el mundo del fútbol y en su vida en general. La pasión que desborda, como esa vida intensa que tenía él, y la verdad es que es un personaje muy carismático que aquí, de hecho, bueno, no hay localidades para el estreno de esta tarde, porque bueno, aquí es que tiene mucho tirón, es de Fuengirola, pero que también jugó aquí en el Málaga y bueno, o sea, hemos conocido un personaje muy, muy querido aquí en la tierra. Lo que más ganas tengo es poder seguir haciendo cine, ¿no? La película la acabé hace un mes y todavía no he tenido tiempo de pensarlo. Ahora hemos entrado en promoción
y cuando acabe, pues bueno, decidiré a ver por dónde tiro. Lo que sí es que siempre me lo pienso muy bien, me cuesta decidirme, porque es tanto el tiempo que tienes que estar después con el proyecto que tienes que estar súper enamorado y tenerlo muy claro, porque vas a estar 5 años con ese proyecto. Cuando paso entreno, pues decir, mira, es que este ahora no me gusta, voy a hacer otro, ¿no? Lo tienes que tener muy claro. Entonces todavía no he dedicado el tiempo necesario a eso, pero ahora mismo realmente no tengo claro, no tengo así nada que te pueda decir, pues mira, tengo un proyecto de tal, ¿qué me gustaría hacer? Pues sí, hay temas que me interesan, por ejemplo, el tema de las enfermedades mentales me apasiona, ¿no? Me gusta mucho, pero también es complicado levantar un proyecto de ese tipo aquí en España, y también estoy esperando a lo mejor quizá una etapa más madura, pues siempre aprendes mucho en los proyectos y es tan complicado que, bueno, es un tema que me apasiona, pero no te puedo decir, mira, la siguiente peli voy a tirar por ahí, ¿no? También hay veces que se te cruzan, yo estaba escribiendo el guión de mi segunda peli, y que es otra, no es esta, La maniobra de la tortuga, y se me cruzó esta por el camino. Nunca sabes qué proyecto va a salir adelante.